En este segmento vamos a hablar con un investigador del INTA Bordenave sobre los efectos del poroto de soja y del grano de maíz sobre la producción y la salud animal. Cuando en años como este, donde tenemos impacto de inundaciones o exceso de lluvias, como hemos tenido en estos últimos tiempos en la región norte del país, todo lo que es norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, todos los productores, los que pudieron cosechar la soja o el maíz, o están cosechando en algunos casos el maíz, se encuentran con sorpresas. Una de ellas es que el poroto de soja o el maíz se encuentran brotados en la misma planta, y el otro es la presencia de hongos, que bueno, en algunos casos pasan desapercibidos y en otros no. En realidad, este es un tema más que importante. El año pasado pasó algo similar, pero fue en una región más amplia, se incluyó toda la región pampeana. En cambio, ahora está en la parte norte de nuestro país. Y justamente el productor no sabe qué hacer, el productor agrícola y el productor ganadero o mixto ante esa situación. El poroto de soja brotado, germinado, o el de maíz germinado se puede usar perfectamente en la alimentación animal. Es decir, lamentablemente ese poroto o ese grano no tiene valor comercial, o sea, no se lo puede vender para la industria, o para exportación, pero sí se lo puede transformar en carne o en leche. Y no solamente se lo puede transformar, sino se logran excelentes resultados. Pues una de las grandes inquietudes de la gente es si ese poroto brotado, el de soja o el de maíz, sirve desde el punto de vista nutricional. Sí, es espectacular. El único problema que hay es que hay que tener cuidado con la humedad que tenga ese poroto o ese grano, porque si no puede fermentar y puede haber problemas. Pero si yo lo logro secar a ese poroto o a ese grano, y cuando hablo de grano de maíz, esto se traslada a todos los otros granos, o sea, porque en otras épocas aparecen los granos de trigo o los granos de cebada brotados. Es exactamente lo mismo. Se pueden usar en nutrición animal, en producción de carne o de leche, con excelentes resultados. Pero insisto con que se tienen que secar. Por otro lado, tenemos el tema, y eso se da en la misma situación, incluso se dan en las mismas plantas, donde aparece ese grano brotado de maíz o el poroto de soja, aparecen también hongos. Porque recordemos que no solamente las inundaciones, el exceso de agua produce todos estos fenómenos que estamos hablando, sino que además se crean los ambientes óptimos para el desarrollo de hongos. Justamente alta humedad y temperaturas medias a altas, óptimas condiciones, y los azúcares de los granos o del poroto de soja. ¿Qué recomendación quiero darles a los productores, básicamente ganaderos? Ese productor ganadero que le ofrecen un grano o brotado o con rastros de hongos, que generalmente vemos un polvillo blanco, generalmente en todos los casos, lo que se puede usar, sí, pero antes de usarlo tiene que mandarlo a analizar a un laboratorio de referencia. Afortunadamente, muchas universidades tienen el equipo preparado para hacer esos análisis. Además del hongo, lo más importante es la micotoxina. La micotoxina es una especie de desecho que generan los hongos. Algunos casos son extremadamente peligrosas y mortales, en otros son mucho más suaves, pero el que determina la presencia de hongos y de micotoxina tiene que ser un laboratorio con buena tecnología. En las universidades, en los centros de investigación del INTA, en muchos lugares, y también en las cámaras arbitrales de cereales, que hay en todas las provincias. Consejo, lleven una muestra a esos lugares y traten de, a partir de los resultados, nos ponemos en comunicación. Una de las cosas que yo trato de transmitir a toda la gente, y a través de este programa estamos teniendo realmente una respuesta espectacular en estos últimos años, es que la gente le escriba al programa, porque yo de todo esto tengo muchas publicaciones y tengo lo que se llaman protocolos de muestreo, porque es tan importante hacer un buen muestreo como hacer un buen análisis. Si yo mando un buen laboratorio, una muestra mal sacada, el resultado no me va a servir. El protocolo de muestreo, a ver, yo no voy a dar demasiados números o gráficos, porque no puedo hacerlo por este espacio.
Son 3 o 4 páginas, porque son protocolos de muestreos en el mismo potrero o protocolos de muestreo en los camiones. Por ejemplo, ya hay mucha información de que dentro de un mismo camión puede estar concentrado en un rincón del camión ese hongo y esas toxinas, y si yo saco de la boquilla del camión, saco una muestra, probablemente salga sana, o sea, libre de hongos, o al revés, o lleno de hongos, y entonces digo, este camión no me sirve. Entonces, por eso hay toda una práctica, una técnica para el muestreo de los camiones. Y yo eso no lo puedo hacer, lamentablemente, en este espacio. Por eso, si le escriben al programa, a Vademecum, yo le puedo mandar el protocolo donde está con gráfico y todo. Lo que sí puedo hacer ahora, en este espacio, hacer el muestreo de campo. ¿Qué es eso? Es el productor que todavía no cosechó la soja o el maíz, y de pronto se encuentra cuando camina y ve hongos y ve grano brotado. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer es muy sencillo. Tiene que caminar en diagonal al potrero y con una bolsita de nylon ir levantando porotos de soja, o sea, arrancándolos y poniéndolo en la bolsa, o espigas de maíz, lo mismo, en diagonal. ¿Cuántas? Y depende del tamaño del potrero, pero para transmitirle el productor o el profesional que nos está escuchando, eso es muy lógico lo que yo le estoy diciendo. Si el lote es muy grande, habrá que sacar más muestras y después procesarlas. Si el lote es más chico, sacará menos cantidad de granos o de porotos. Pero lo importante es que una vez que hace esa recorrida en diagonal y levanta las muestras, en una mesa las trata de desmenuzar. O sea, en el caso del poroto es abrir la chaucha, y en el caso del maíz desgranarlo y ponerlo en la bolsa al laboratorio. Tiene que ir el grano o el poroto solo, no puede ir con la chaucha o con el marlo. Una vez ¿cuánto tiene que llevar al laboratorio? Con medio kilo es suficiente. O sea, no es que hay que llevar 5 kilos de poroto de grano. Con medio kilo, pero lo importante es que sea bien representativo el potrero. Por eso digo que tiene que hacer caminarlo en forma cuidadosa, en diagonal, y levantar las muestras que corresponden. A partir de ese muestreo, el laboratorio me va a indicar qué hongos hay y si hay micotoxina o no. De nuevo, si le escriben al programa a Vademecum y me mandan a mí el informe del laboratorio, yo le puedo hacer otro informe diciéndole cómo puede manejar ese poroto o ese grano para no tener problemas. Hay 2 hongos muy comunes que se llaman carbones voladores, del trigo y carbón volador del maíz. Este año me ha pasado, constantemente me llaman y me dicen productores de trigo que han sacado trigo de un silo para sembrar y se encuentran con que el carbón volador del trigo, uno aprieta el trigo y sale como un polvillo alrededor de ese grano. Y entonces no sirve para sembrar. Entonces el productor me llama y me dice, ¿los puedo usar? Sí. En el caso del maíz es que queda como un helado. La espiga impresiona un poco, como un pochoclo grande. Ese es el carbón volador del maíz. Los dos carbones son los menos tóxicos de todo ese grupo que hablamos hoy. Es un grupo de 7 o 8 hongos que justamente producen toxinas peligrosas. De todos, estos 2 son los menos tóxicos. Ahora, ¿cuál es el cuidado que hay que tener con estos 2? Con el de carbón volador del trigo o carbón volador del maíz. ¿Cuánto van a comer ese animal? Y no es lo mismo una vaca, que tiene una tolerancia distinta, a un ternero, un destete o un novillito. En realidad, lo ideal es, si yo sé que lo que está afectado son esos 2 carbones, o el trigo o el maíz, también en el caso de la cebada, habría que darle no más del 10-15% de ese grano afectado y mezclado con otro grano sano, que el otro grano puede ser cualquiera, no interesa que puede ser maíz, trigo, sorgo, cebada, pero tiene que ser sano. O sea, el 85-90% del total de los granos tiene que ser sano. Puede haber, de estos 2 hongos, pueden haber un 10 y un 15%. Hasta ahí se tenía información de los equinos y los cerdos. No en vacunos. Allá por 2008, 2009, 2010 hubo una infección importante en el sur de Buenos Aires y el INTA de Balcarce intervino con todo su equipo de profesionales y detectaron
que ese hongo que afectaba o afecta a los equinos y a los porcinos, también afecta a los vacunos. Ahora, ese hongo es mortal. Ese hongo, a ver, a nosotros nos ha pasado en el sur, el Coronel Pring, en la zona del sur de Buenos Aires, lotes de maíz que no se cosecharon y largaron los animales y a la mitad del potrero se empezaron a morir. O sea, porque estaba focalizado y eso puede, y hoy que hay muchos lotes de maíz que no se cosecharon o no se van a cosechar porque no hay un rendimiento razonable para cosecharlo, y el productor larga los animales, guarda con eso. Hay que caminarlo mucho al potrero, porque si hay presencia de hongos, del que sea, porque todos estos hongos son blancos, es un polvillo blanco, no es que uno tengan colores como para identificarlos, pero guarda que pueden ser mortales. Ahora, la pregunta es, si ¿cuál es la actitud del animal ante un grano que tiene, del grano que sea, del cereal que sea o del poroto de soja que sea? Hay un comportamiento animal especial. ¿Cuál es? Trata de reducir el consumo. O si yo le pongo en una batea, en el suelo, el grano que hay con problema de toxicidad, el animal trata de no comerlo. O come muchísimo. Si venía comiendo 3-4 kilos de un grano X, y sano, y yo le pongo, lo mezclo como accidente con un grano infestado con hongos, el animal capaz de comer menos de la mitad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando yo largo el animal a comer el potrero, que está en pie el maíz, yo no sé qué comportamientos tienen los animales. Por eso digo, este es un tema que se da todos los años. Hay años, como fue el año pasado, muy general. Este año, por la inundación del norte argentino, se concentró. Se dan las condiciones ambientales de temperatura y humedad óptimas y estos hongos desarrollan. Pero los cuidados, esto que estamos hablando, hay que tenerlos siempre. Y de nuevo, y no es con un poroto de soja o un grano de maíz, con cualquier grano de cereal, cualquiera. Y muchas veces la sorpresa, otro que es muy común en el maíz y en todos los granos de cereales, es la aflatoxina, que también ataca al maní y a otros granos, pero la aflatoxina, y voy a dar el nombre científico, porque si no dice tanto, habla y no dice ninguno, Aspergillus flavus, aflatoxina, es la toxina, la micotoxina. La aflatoxina al humano le puede afectar y es cancerígena también. Hasta depende la concentración y la cantidad que coma el animal o el humano, podemos pasar a contar otra historia después. Por eso digo, esto es un tema, yo no quiero asustar a nadie, lo que sí quiero decir de que es un tema extremadamente cuidadoso, peligroso, y que tenemos que tener nosotros, los productores y los profesionales, toda la atención necesaria para agarrarlo al tema a tiempo y no tener ningún problema. Afortunadamente hay prácticas, hay manejos que pueden prevenir cualquier sorpresa. Amigos, recuerden que si quieren comunicarse con nuestros entrevistados, pueden escribirnos a nuestro email y nosotros haremos de puente para contactarlos. Ahora hacemos una pausa y ya volvemos con más Vademecum Veterinario.